ens falta actuar, no? Ens falta adaptar-nos d'alguna manera. És a dir, una vegada coneixem els riscos a nivell global que tenen les diferents empreses, necessitem poder-ho aterrar per parlar de com han de gestionar aquests riscos. I per això m'agradaria demanar que pugin a mi a l'escenari, que m'acompanyi la directora de Negoci Internacional d'Acció, Cristina Serradell, i també el director de Risc País, Gestió del Deute de CSD, Ricardo Santamaria. Endavant, sisplau. Ricardo, per aquí. Bé, gràcies a tots dos, gràcies als dos per acompanyar-nos, un plaer tenir-vos aquí. Ganas de escucharos, evidentemente, ganas de poder profundizar en cuestiones que a menudo no tienen tan el foco, ¿no? Cuando hablamos precisamente de externalización. No se trata solo... No sé si m'escolta, crec que no. Ara ho arreglarem, perquè les qüestions tècniques no estan tant a la meva mà, però ara ho arreglem. Bé, no es tracta només, deia, i no se trata de tenir un... Tenim els companys tocant botons i arreglant-ho. A vosaltres sí que se us escolten? Podeu dir alguna cosa? Crec que sí. Doncs s'escolta les persones més importants que s'ha d'escoltar, que són ells dos. Només dir-vos, advertir-vos que es necessitarà de la vostra... Ara sí. Us volia dir, advertir-vos que es requerirà de la vostra participació mitjançant la plataforma Slido al final de la conversa. Plantejarem 3 preguntes, no? I en funció de les vostres preferències plantejarem l'opció més votada al senyor Santamaria. Però això és al final, us deixo amb ells. Ganas, como decía, de escucharos. Así que, Cristina Serradell, Ricardo Santamaria, endavant. Perfecte, gràcies, Carla. Bé, ens ha anat molt bé aquesta excel·lent presentació del John Ferguson per posar-nos una mica en ordre i ara anem aterrant cap a casa nostra i crec que no podíem haver escollit a ningú millor per fer-ho que el Ricardo Santamaria. El John ha parlat molt de risc y te tenemos, Ricardo, que eres el director de Riesgo País de CESTE y hemos hablado mucho de riesgos, por lo tanto, pues ahora empezaremos. Y empezaremos esta sesión que la llamamos ping-pong. No hay ninguna mesa, no hay ningunas palas, pero lo utilizamos como una metáfora para hacer, pues, tener un momento muy ágil de pregunta y respuesta. Ricardo, amb el teu coneixement, coneix molt profundament quins són aquests riscos, quins són les oportunitats en els diferents mercats. Des de CESTE asseguren aquestes operacions a les empreses catalanes, empreses espanyoles que van a l'exterior. Per tant, posarem aquests insights y empezaremos a jugar el partido. Muy bien. Una primera pregunta un poco también para contextualizar y bajarlo pues en el caso más de Cataluña y de España, ¿no? ¿Qué estáis viendo desde CESTE? ¿Cómo están cambiando? Hemos visto cómo están cambiando estos flujos de comercio internacional. ¿Qué estáis viendo desde CESTE? Y ya te lanzo un par de preguntas más para que también puedas expandirte un poco. ¿Cuál está siendo el impacto de estos aranceles en nuestras economías, en la economía catalana, española? Y, bueno, un poco cómo ves lo que está pasando. Muy bien. Buen día. Muchísimas gracias, Cristina. Un placer estar aquí con todos vosotros. Me encantaría hablar catalán, pero no lo sé. Así que me voy a dirigir a vosotros en castellano. Impresionado con el resumen que John Ferguson ha hecho de la situación, porque yo creo que se ajusta muchísimo y ha tenido la capacidad de síntesis de retratar exactamente cuáles son todos estos cambios que se están produciendo, ¿no? Unos cambios que tienen que ver con una disrupción geopolítica que tiene en la desoccidentalización del planeta y la traslación del eje económico de gravedad al sudeste asiático, un origen clarísimo, al margen de otros problemas domésticos, ¿no? Porque esa desoccidentalización la vemos como una amenaza externa en Occidente, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros tenemos también mecanismos internos de implosión, ¿no?, del sistema que tiene mucho que ver con la deriva de las democracias, ¿no? Pero todo esto está teniendo sus consecuencias en el ámbito comercial, ¿no? Y entonces yo clarísimamente creo que podemos hablar de un nuevo orden comercial. Ha muerto la globalización, ha sido un momento histórico idílico que no se había dado antes en la historia. Durante décadas hemos disfrutado de un sistema que primaba unos valores occidentales únicos, un sistema de libre cambio defendido por un hegemón que era Estados Unidos, y esto ha cambiado. Y ha cambiado fundamentalmente porque la política ha hecho una OPA
hostil a la eficiencia económica, ¿no? Y hemos empezado a valorar otras cosas distintas que el coste y la eficiencia productiva, ¿no? Que es la seguridad. Y esto se ha producido en 3 momentos del tiempo, quizá de una forma más silenciosa al principio, pero de una forma más llamativa después, ¿no? Empezamos con la crisis financiera de Lehman Brothers, ¿no? Donde empezamos en Occidente a tomar conciencia de que toda esta integración de las cadenas verticales de valor, lo que habían supuesto es pérdidas para Occidente, ¿no? Esas ganancias del comercio se habían concentrado en una zona del mundo y además con un player que no había jugado las reglas del juego que nosotros respetábamos, ¿no? Primero pues, aprovechándose de costes laborales y luego posteriormente con medidas restrictivas, subsidiación de industrias, etc., ¿no? En segundo lugar, el COVID, que claramente nos cambia a todos la percepción de que la interdependencia lo que genera es vulnerabilidad, porque nos damos cuenta de que dependemos de China en concreto, ¿no? Para cuestiones absolutamente esenciales para nosotros. Y luego, posteriormente, la guerra de Ucrania ya fue absolutamente definitiva, ¿no? Porque constató que depender de socios que no son confiables es peligroso, ¿no? Y estas 3 circunstancias aceleradas en el tiempo lo que provocan es esta concepción de que la seguridad tiene que primar en el comercio internacional por encima de la eficiencia económica, ¿no? Y esto ha cambiado drásticamente la forma. Y entonces nacen estos conceptos del friendly shoring, que ha mencionado John, del nearshoring, del reshoring, y toda esta voluntad de mantener relaciones que sean confiables, que sean seguras, y donde no prima única y exclusivamente la eficiencia, sino fundamentalmente la seguridad. Si a esto le añadimos el repliegue de la economía norteamericana en el mundo, que acelera y precipita a Trump más recientemente, aparece este nuevo concepto de mundo arancelario en el que nos movemos ahora. Pero no nos equivoquemos. Como ha comentado John, las medidas restrictivas de la competencia ya empezaron en 2018, ¿vale? Ahí ya empezaron a 2.000 medidas anuales, el 70% de las cuales estaban protagonizadas no solo por China y Estados Unidos, sino también por la Unión Europea. Y ahora lo único que pasa es que empiezan a ser visibles con aranceles, pero medidas restrictivas de la competencia hay muchas, como sabéis, la subsidiación de industrias. El Inflation Act de Biden no era sino una subsidiación de las industrias. Lo que pretendemos ahora hacer en la Unión Europea con esta nueva política industrial no es sino también invertir nosotros para defendernos, ¿no? Y esto es lo que está cambiando sustancialmente. Claro, este nuevo entorno arancelario en realidad ahora nos afecta directamente en lo que se refiere a Estados Unidos, ¿no? Y lo que podemos decir es, bueno, la experiencia hasta ahora es muy escasa, porque el acuerdo alcanzado con la Unión Europea tiene apenas unos meses, ¿no? Lo que nos dice ese acuerdo, lo que nos dicen los números ya, es que hasta ahora, en principio, las exportaciones acumuladas a agosto comparadas con las del año pasado no hay una diferencia muy significativa, ¿vale? Estas son las españolas, pero estas son las dirigidas a Estados Unidos. Apenas ha caído un 9% la exportación a Estados Unidos, pero mucho cuidado, porque hace 2 meses esa cifra no era de caída, sino que era de subida. Es decir, ha habido unos leads de exportación, se ha adelantado las exportaciones, especialmente en algunos sectores, especialmente la maquinaria, que hace 2 meses tenía un 40% prácticamente de crecimiento frente al año anterior. Pero ahora, en los últimos meses del año, vamos a ver cómo esas exportaciones se empiezan a ajustar severamente y entonces sí vamos a ver que hay un efecto de los aranceles sobre las exportaciones a Estados Unidos. Ahora bien, el cómo afecta esto va a depender en gran medida, desde un punto de vista macro, al peso que tenga nuestras exportaciones sobre el total, ¿no? Eso era para la economía española, esto es para Cataluña. Entonces, evidentemente, aquí las exportaciones a Estados Unidos son solo un 4% del total de exportaciones, si bien es verdad que son más del 20 y tanto % de las exportaciones que hace España a Estados Unidos, ¿no? Y lo que vemos es que fundamentalmente esto va a afectar al sector de químicos y farmacéuticos. Ahora, la teoría lo que dice es que en realidad la afectación va a depender de la elasticidad de la demanda de nuestros productos en el mercado americano, de cómo quedan afectados nuestros competidores en términos arancelarios, si van a tener un trato preferencial al nuestro mejor o peor. Y desde este momento solo el Reino Unido ha tenido un trato preferencial mejor frente a Estados Unidos y, lógicamente, de la capacidad de sustitución de la economía de Estados Unidos de esas importaciones por producción doméstica. Pero lo verdaderamente relevante es este gráfico en el que hemos coincidido John y yo, que es
los efectos indirectos que está teniendo la política arancelaria de Trump. Y es que se está produciendo una desvinculación de China de Estados Unidos y ese exceso de capacidad de China lo está teniendo que recolocar en el resto de las regiones geográficas del mundo. Y ahí tenéis lo que está ocurriendo en lo que va de año de crecimiento de las exportaciones de China también a la Unión Europea. Luego, el principal impacto de la política arancelaria de Trump es un impacto indirecto y no tiene tanto que ver con cómo nos afectan nuestras exportaciones a Estados Unidos como la desviación del comercio de China hacia nuestros mercados. Y eso sí nos puede afectar mucho más. Y también de nuestros socios europeos, ¿no? El indirecto, porque Alemania, Italia, Francia están más expuestos, exportan más a Estados Unidos, ¿no? Así es. Y por lo tanto, eso pasa en el sector del automóvil especialmente. Claro. Efectivamente, decíamos al principio que el sector del automóvil español apenas exporta un 3% a Estados Unidos, pero sí exporta mucho a Alemania para introducir componentes que luego son exportados a Estados Unidos. Perfecto, pues muy bien, para ponernos en contexto y ahora ya damos protagonismo al público. Si queréis... parlo en català, us parlo en català. Si voleu treure els vostres telèfons mòbils i ara començarem a fer-vos 3 preguntes. Aquí bàsicament el que haureu de fer és agafar el codi QR, us apareixerà una pregunta, que suposo que també la projectaran a la pantalla en un moment. Volem saber, bàsicament, quines regions mundials creieu que tindran més interès i més oportunitats per a la vostra empresa. A veure... Uf! Déu meu, ara va canviar. Molt bé. Aquí podeu votar un màxim de 3 regions. Quines regions mundials veus amb més interès i oportunitats per a la teva empresa el 2026? A ver. Tenemos un público, ¿no? Tenemos un público que quiere descubrir nuevas geografías. Sí, sí. Molt bé. Encara vam votant. Ara ja es va estabilitzant, però crec que el pòdium, més o menys, el tenim força clar. Vale. El segon i tercer lloc estan... Ahora están empezando a votar los prudentes. Molt bé. ¿Qué te parece? ¿Lo dejamos así? ¿Comentamos? Sí, yo creo que más o menos ya, sí. Ahora Veo ya... que la Unión Europea va ganando, sí. Está claro, los más conservadores siempre se toman un tiempo, ¿no? para tomar la decisión. Sí, yo creo que lo podemos dejar aquí ya. Bien. Bueno, América Latina es el destino natural, ¿no? Las exportaciones, lugar principal de las inversiones en el exterior, pero sabéis que es un área que tiene en este momento pues, un crecimiento potencial pues, muy alto, pero sin embargo unas perspectivas de crecimiento frágil y débil. Tenemos que ser conscientes. En este momento Latinoamérica, además de tener un problema de agotamiento del modelo productivo, porque no ha tenido muchísima o la necesaria inversión que se haya traducido en productividad, lo que está es aquejado un problema de violencia horrible, ¿no? Que supone hasta un 3,5% de penalización del Producto Interior Bruto y si tenemos en cuenta el efecto indirecto, hasta un 5% del Producto Interior Bruto de Latinoamérica que se está perdiendo por violencia. Es decir, es el 8% de la población mundial y supone el 30% de las muertes violentas en el mundo. Y hay mercados que están especialmente afectados, algunos de ellos especialmente importantes para nosotros, como es México, muy especialmente, ¿no? Que además está sufriendo, junto con Brasil, que es la otra gran economía, los dos grandes tractores de toda Latinoamérica, toda esta problemática arancelaria, ¿no? Que en el caso de México ha generado muchísima incertidumbre y está generando permanentemente pues, incluso una ruptura de un proceso clarísimo que había de nearshoring en México. Es uno de los pocos sitios donde se estaba concentrando muchísima inversión para atacar el mercado de Norteamérica y donde esas cifras bueno, pues se han ralentizado, ¿no?
En ambos casos, México crecimiento muy débil, perspectivas para el año que viene, Brasil crecimiento un poquito más del 2%, para toda la zona geográfica un 2%. Por ir muy rápido, Unión Europea, ya estamos delante, me alegro muchísimo que esté delante. Me alegro muchísimo porque realmente, y esto lo ha explicado recientemente la Unión Europea, el potencial de crecimiento del comercio intraeuropeo es altísimo todavía. En la medida en que se perfeccione la Unión Europea, puede incrementar hasta un 40% el comercio intracomunitario. Y es el más seguro, lo tenemos aquí, cumplimos las reglas, sabemos, tiene seguridad, son socios absolutamente confiables, ya suponen un porcentaje muy elevado, afortunadamente, de las exportaciones y, de hecho, si hubiéramos estado mucho más expuestos a Estados Unidos que a la Unión Europea, ahora mismo estaríamos llorando por los aranceles de Trump. Luego, una apuesta fantástica. Y entiendo perfectamente la apuesta por el Asia meridional y el sudeste asiático. Es la zona más dinámica del mundo, crecimiento por encima del 5% para el próximo año. Es la única zona geográfica del mundo que va a crecer a esas tasas. Y bueno, es una tarea, el sudeste asiático es una tarea pendiente para las empresas españolas. Es la zona más dinámica, es una zona con un riesgo país bajísimo, todos los países tienen perfiles de riesgo 3, 4, son economías dinámicas con una potencia de crecimiento tremendo y ahí tenemos una asignatura pendiente. Yo creo que los esfuerzos que deben hacer las administraciones, las asociaciones empresariales es clarísimo por esta zona geográfica porque necesitan las empresas españolas, yo creo que un apoyo para aterrizar en esas regiones. Oriente Medio es una zona también dinámica, tiene países como Arabia Saudita y Emiratos que lógicamente ofrecen muchísimas oportunidades. Con lo cual, estoy totalmente de acuerdo con las respuestas que habéis hecho y además por ese orden quizá hubiera restado protagonismo a América Latina, ¿vale? No porque no se lo merezca, no porque no haya oportunidades, sino porque posiblemente comparado con el resto de las zonas ofrecen menos atractivo en términos de oportunidades en este momento, ¿vale? Bueno, esperemos que el Mercosur también ayude, ¿no? Mercosur, ya lo ha dicho la Unión Europea, ese acuerdo, en la medida en que Francia lo ratifique, vamos a cruzar todos los dedos, puede suponer incluso un 40% de incremento de las exportacions, no?, a esa zona geogràfica. Perfecte. Pues ens anem a la segona pregunta. Aquesta segona parlem de mercats concrets i parlem de quins mercats fora d'Europa, ens ha quedat clar que Europa és una oportunitat i hem de fer més Europa, però a fora d'Europa, quins mercats t'agradaria explorar aquest 2026? Màxim 3 mercats. Uf, això va canviant molt ràpid. Bueno, en primer lloc, no baixa a la Índia. Esto es interesante, ¿no? Bueno, ens estem estabilitzant, ¿eh? ¿No? El pòdium, jo crec que més o menys... Sí. Oh, mira, ara puja Mèxic. Però bueno, mentre la gent va votant, jo crec que podemos ir hablando de la India, ¿no? No hay absolutamente ninguna discusión. 1.400 millones de habitantes, $2.600 de renta per cápita, unas exportaciones españolas pírricas, 2.000 millones de euros al año, pírricas, un país que está creciendo al 7%, que ofrece estabilidad política. Nosotros lo tenemos clasificado con un estupendo riesgo porque tiene solvencia externa. Es un país por descubrir para las empresas españolas. Hemos intentado ir a la India mucho a licitación, ¿no? A licitación, y entonces ha sido tremendamente complejo. Pero hay muy pocas empresas que hayan explorado realmente los mercados, el mercado privado
en la India existe, vamos, es que las cifras lo dicen todo. Complejidad, ¿no? Las empresas, sobre todo las pymes... Es un mercado muy complejo, es un mercado que requiere mucho apoyo. Es un mercado nuevamente de esos donde las administraciones tienen que hacer un esfuerzo especial. Las oficinas de representación de los intereses comerciales en ese territorio pueden hacer un trabajo fantástico de asesoramiento, de guía, pero sin duda alguna es la potencia del futuro. Tasas de crecimiento del 7%, con ese volumen va a ser la tercera economía del mundo ya prácticamente en muy poco tiempo, ¿no? Respecto de China, bueno, China ofrece un grandísimo interés por circunstancias parecidas a las que me he referido a India. Lo que pasa es que aquí me preocupa, os tengo que decir que me preocupa que China esté en segundo lugar, porque las experiencias, las que tengáis experiencias en China, por regla general, no son buenas. Son muy complejas, tanto desde el punto de vista de la inversión como desde el punto de vista del mercado de destino, salvo que seáis productos con demandas muy inelásticas, productos de lujo que vayáis destinados a que no sean capaces de replicar en el mercado chino. Es un mercado tremendamente complejo. Las experiencias de grandes grupos empresariales, las experiencias de algunas empresas son muy complejas. Ahora, eso sí, existe una potencialidad y complementariedad en la medida en que lo busquéis como centro de aprovisionamiento de determinados productos que luego vayáis a integrar en una cadena de valor. Ahí sí pueden surgir muchas oportunidades. De Emiratos, la lástima es que sea tan pequeño, ¿no? 10 millones de habitantes, pero 50.000 de renta per cápita. Es un mercado de productos de consumo y un mercado de utilities y de infraestructuras. Brutal. Tasas de crecimiento del 5%, grupo 2 de riesgo, es un grupo fantástico, solvencia, es un país que en este momento está encarando una diversificación total de su modelo de producción, desde un modelo de oil and gas hacia un modelo absolutamente diversificado, y eso está generando unas oportunidades absolutamente brutales. Con lo cual, ahí sí tengo que decir que una apuesta clarísima. En el caso de México, bueno, ya me he referido antes un poco a la problemática de México, la debilidad institucional, pero bueno, en este momento tiene una situación de estabilidad política con una clara mayoría, una coalición de gobierno estable. Yo creo que además está capeando tremendamente bien y de forma diplomática y ágil la confrontación y los retos que le ha puesto Estados Unidos por delante, ¿no? Brasil, bueno, ya me he referido también ligeramente antes a Brasil. Bueno, Marruecos. Marruecos está ahí abajo, pero a Marruecos exportamos 13.000 millones todos los años, ¿vale? Es un país que está creciendo al 4%, es un país que tiene estabilidad política, es un país que tiene una vinculación estrechísima con la Unión Europea. 70% de sus exportaciones e importaciones son con la Unión Europea, con lo cual lo deberíamos, y tiene un acuerdo de asociación. Sí. O sea, que lo deberíamos de tratar casi como un país. Bueno, igual ya, como estamos exportando ya mucho, y esto es países donde quieren explorar, igual, sí, porque es donde tenemos más intensidad exportadora por encima de la media en Marruecos. Sí, clarísimamente. Perfecto. Pero bueno, que Marruecos es decir, que estos son los mercados desconocidos quizá que queremos explorar. Pues muy buena apuesta de mercados desconocidos, con la salvedad a la que me he referido en China. En el caso de Vietnam, crecimientos también del 7%, es un país, pues 100 millones de habitantes, o sea, quiero decir, ofrece muchísimas oportunidades en infraestructuras, por supuesto tiene un sistema absolutamente estable, tan estable como el chino, un poquito menos, ¿no? Porque allí el gobierno todavía está colegiado, ¿no? en el partido, y además hay transferencia, ¿no? entre o sea, que de poder me refiero, pero sí, no, estupendo. A l'inici sortia als Estats Units i ha desaparegut. Però ara que veia que tenim els directors de les oficines aquí i veig el Marcos, tu voldries defensar, Marcos? Aixeca't. Hi ha un micro? Algun micro? Perfecte. Gràcies per donar-me l'oportunitat de defendre els Estats Units. No surto ni a la gràfica. És una sorpresa, hem parlat d'incerteses, i parlem de certeses, no? Certeses, per exemple, a la fi a la cap, als Estats Units és un mercat de 330 milions de consumidors estables amb un poder adquisitiu de entre 2 i 3 vegades el poder adquisitiu que tenim aquí,
i crec que mereix una mica d'atenció en aquest moment, precisament, que hi ha molta gent que no s'està fixant, malgrat això, sí, malgrat el que està passant. Llavors jo penso que realment és un moment en què sí que es pot començar a plantar les llavors, perquè dintre de 2 anys, com deia el John Ferguson, dintre de 2 anys farà el canvi de govern segurament, les eleccions a les midterms es començarà el canvi i el que hagi plantat les llavors dintre de 3-4 anys, quan hi hagi un canvi de govern segurament que hi haurà als Estats Units, doncs canviarà molt el panorama i als Estats Units continuarà sent un mercat increïble. De fet, per acabar, ara mateix tenim, estic defensant aquí molt bé, tenim 700 filials catalanes establertes als Estats Units, tenim més de 3.000 exportadors regulars que no canviaran, vull dir, crec que tenim espai per 100 o 200 més, una mica pel públic que tenim aquí, o sigui que estem aquí el Robert i el David de Washington i Nova York i encantats de reunir-vos amb vosaltres i discutir el mercat americà. Gràcies. Després de la segona part de l'acte, cadascun d'aquests directors farà el pitch del seu país y tothom... No, totalmente de acuerdo, excepto que coincido con John Ferguson que los aranceles en Estados Unidos han llegado para permanecer en el tiempo. Sí. Es decir, lo de Trump es una secuela, no es una causa. Trump es una secuela, no es una causa, de un procedimiento que tiene más trayectoria. Sí. Vamos a la última pregunta para el público. Vinga. Doncs ara anem als reptes. No parlem de geografia, sinó els reptes que afectaran la teva activitat internacional el 2026. Aquí... La paraula, Aranzels, que la teníem molt en desús i últimament aquest any no hem parat de repetir-la. Més o menys s'està mantenint. Ara puja el tipus de canvi, que és un dels temes que moltes empreses ens han anat dient que els hi preocupava aquest any, però està en baixes posicions. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, pues me llama la atención lo bajo que está uno de los riesgos que comparto también compartimos con John Ferguson, que es el de los tipos de cambio por la volatilidad y la inestabilidad que se pueden introducir en los mercados de cambio. Desde luego, los aranceles preocupan mucho, pero en principio ya tenemos un marco relativamente estable. Es ambiguo, pero es el mejor marco que se puede tener con una persona tan impredecible, ¿no? Con lo que yo no preveo que los aranceles, en lo que respecta a nuestra relación con los principales socios, vayan a cambiar mucho, excepto con China, por lo que me he referido antes. Es decir, con China tenemos que abrir un diálogo clarísimo si lo que queremos es apostar por comerciar con ellos y seguir haciéndolo, ¿no? Porque tenemos que protegernos o intentar que ellos, lógicamente, entiendan cuál es la relación equilibrada entre la Unión Europea y China, ¿no? Cadena y costes logísticos. Yo creo que aquí somos bastante más optimistas que vosotros. En primer lugar, porque los costes logísticos vienen en gran medida marcados por los precios del petróleo y nuestra estimación y previsión es que los precios del petróleo van a caer. Están a 64, 65 y lo más probable es que el próximo año se sitúen por debajo de $60. Hay un exceso de capacidad de oferta en este momento. Está incrementando fuertemente la producción de Emiratos, de Irán, de Irak. Se espera que para el próximo año haya un exceso de capacidad de casi 4 millones de barriles día, con lo cual no vemos, salvo que se comprometiera mucho la seguridad en el estrecho de Hormuz, que parece que es algo que cada vez está más descartado, ¿no? Absolutamente nosotros no lo consideramos en absoluto, caería
y no se prevén que los conflictos vayan a escalar y que pueda haber esas dificultades, ¿no? Por las amenazas en el transporte marítimo, etcétera. Con lo cual nosotros aquí somos bastante más optimistas. Y como digo, sí que seríamos muchísimo más atentos a la evolución de los tipos de cambio por la volatilidad que pueda haber en los mercados de divisas, especialmente con el dólar, que, como ha comentado John Ferguson en su intervención muy acertadamente, se enfrenta a unos meses tremendamente complejos en la medida en que la Reserva Federal pierda esa independencia absolutamente necesaria para garantizar la confianza de los inversores internacionales en los activos denominados en dólares, ¿no? Que es un elemento absolutamente crucial, ¿no? Y esto está un poco en este momento en tela de juicio, ¿no? Por lo que se refiere a regulaciones medioambientales, bueno, nosotros los europeos somos los campeones, ¿no?, del mundo en regulación medioambiental. Y lo que sabemos es que tanto Letta como Draghi han medio convencido un poco, ¿no?, a estos reguladores para que suavicen en todo ese nuevo decreto ómnibus. Quizá es lo único que se ha cumplido el plan Letta, lo que ha supuesto es básicamente una suavización, ¿no?, de momento en el cumplimiento de esas estrictísimas reglas medioambientales, que en cualquier caso va a haber que ir adoptando y que efectivamente nos preocupan a todos, ¿no?, porque pueden afectar un poco a nuestra competitividad claramente, ¿no? Entonces, si queremos ser librecambistas o llegar a acuerdos con coaliciones de voluntad, como comentaba John Ferguson, ¿no?, o llegar a acuerdos comerciales con otras zonas geográficas, y estos no comparten estos costes, no comparten nuestra regulación y no comparten nuestras ideas, o se adaptan ellos o nos adaptamos nosotros. Pero lo que no podemos es estar hablando distinto idioma, porque eso, lógicamente, nos va a generar otra vez pérdidas en términos de competitividad. Perfecto. Talento. Bueno, es un tema que es estructural. En fin, sí, es estructural, sí. Y para mí también debería de cobrar más protagonismo, especialmente cuando hay que incorporar ahora toda esta inteligencia artificial que supone unas ganancias de productividad tremendas, ¿no?, y és un reto absolutamente fundamental, ¿no? Gràcies al públic per haver participat. Fem l'última pregunta per tancar aquest bloc. Hacemos un poco de ejercicio de prospectiva y nos gustaría saber cómo ves el mundo para el año que viene. ¿Cuáles son, ¿no?, los principales riesgos que tú ves para 2026? ¿Cómo lo ves? Nosotros teníamos en la presentación, que no sé si se puede volver a ver, en la última diapositiva, una especie de resumen de escenarios. Aquí está. La estoy viendo aquí y ahora en breve la veremos ahí. Un conjunto de escenarios por grado de probabilidad, que decimos, ¿no? Y aquí es donde nosotros somos optimistas. Somos optimistas porque pensamos que los escenarios más peligrosos no se van a producir. Lo que de verdad nos preocuparía y generaría una distorsión tremenda no se va a producir. Y eso pasa fundamentalmente por la escalada de los conflictos. Nosotros no vemos esa escalada de los conflictos en este momento y, como consecuencia de ello, somos especialmente positivos. Vemos como muy probable que continúe el repliegue de Estados Unidos, más allá incluso del midterm, y aunque Trump pierda la mayoría en las cámaras. Vemos, por supuesto, que la Unión Europea está comprometida a dar saltos de gigante en el capítulo defensivo. Es tremendamente complejo tener esa autonomía defensiva que queremos, pero es evidente que se están multiplicando los gastos en materia de defensa y que se están articulando mecanismos de financiación, ¿no? El Security Action for Europe, por ejemplo, que está propiciando esos 150.000 millones de financiación de gastos de defensa en la Unión Europea, ¿no? Vemos que se va a continuar con la autocratización del planeta. 40 economías en este momento se están autocratizando. Todo esto lo vemos muy probable. ¿Qué vemos probable y que nos preocupa? Bueno, pues especialmente lo que aquí podemos estallar la burbuja. Ya no sería tan drástico como eso, pero sí vemos que se va a producir una corrección en los mercados bursátiles en relación fundamentalmente con la inteligencia artificial. Es decir, las cantidades ingentes que se están invirtiendo ahora mismo en inteligencia artificial duplican, bueno, quintuplican, son 10 veces las que en su momento se introdujeron con las .com. Es verdad que se está financiando las grandes inversiones de momento con flujo de caja, no se está recurriendo a deuda, pero ya hoy por hoy existen
más de 100.000 millones depositados de venture capital depositado en empresas que están generando de momento pérdidas, y luego sobre todo lo que va a haber es una tecnología siempre dominante, con lo cual preocupa qué va a ocurrir con todos esos desarrollos que no van a poder imponerse lógicamente a medio y largo plazo, ¿no? Nos preocupa mucho el tema de la volatilidad de las divisas, ¿no? Nosotros vemos que va a existir una estabilidad en el dólar euro, pero va a existir una relativa estabilidad en el dólar euro porque hay capacidad de reacción por parte del Banco Central Europeo a lo que haga la Reserva Federal. Es decir, si finalmente se consigue el control por parte de Trump del Comité de la Reserva Federal y se empiezan a producir estas bajadas de tipos de interés y este calentamiento, ¿no?, de la economía norteamericana, que junto al déficit presupuestario y a una inflación relativamente alta se bajen tipos de interés, la Unión Europea en este momento tiene capacidad de hacer un seguimiento a esa bajada de tipo de interés, porque tenemos un crecimiento muy débil, tenemos la inflación controlada y, por lo tanto, hay margen para que el Banco Central pueda acompañar esas reducciones eventuales de tipo de interés, porque lo que no queremos es que se vuelva a producir una apreciación drástica del euro que lo que haga sea restar competitividad a nuestra economía. Con lo cual, yo ahí soy relativamente optimista. Estamos preocupados por la sostenibilidad de los mercados de deuda y por cómo puede afectar esta política contraproducente para el dólar, al propio dólar como moneda de reserva, a lo que ya se ha referido John Ferguson. Y por ahí es por donde vemos quizá la mayor inestabilidad y la mayor preocupación este año, ¿vale? Volatilidad en los tipos de cambio, reacciones drásticas en los mercados, correcciones pronunciadas, overshootings en los tipos de cambio, es un poquito lo que vemos, pero también en esto somos relativamente optimistas. Y somos también muy optimistas porque, si os dais cuenta, vemos absolutamente improbable pues, que se desencadenen conflictos pues, que a todo el mundo atemorizan, como el de Taiwán, etcétera, etcétera. Total, estamos ante un mundo con más riesgos, se han multiplicado los riesgos, pero es un mundo en el que hay muchísimas oportunidades. Y nosotros lo que pensamos es que la verdadera oportunidad está en hacer una gestión de esos riesgos correcta. Lo que habéis comentado, el lema, es absolutamente fundamental. Hay que tener información para conocer los riesgos, hay que anticiparse y reaccionar a esos riesgos, ¿no? Y además esa gestión de los riesgos tiene que ser una palanca de competitividad, es decir, no tiene que ser una gestión defensiva, porque este es el mundo que ha llegado y que va a permanecer. Y es el mundo que va a permanecer, con lo cual hay que acostumbrarse a que en la matriz de decisión permanentemente estén estas posibles catástrofes, ojalá que siempre con una probabilidad relativamente reducida, pero lo que hay que hacer es gestionar esos riesgos correctamente como palanca de oportunidad, como palanca de desarrollo, porque las oportunidades están ahí y hay que aprovecharlas. Perfecte, molt bé. Me ha encantado esta partida de ping-pong. Bueno, afortunadamente no he sido la pelota, ¿no? Gracias. Muy bien. Senyor Santamaria, molt bé, directora.